Egunon lehendakari eta ongi etorri. Egunon bai. Eusko Jaurlaritza ehunka galdera jasotzen ari da, zuzenean, sare sozialetan, edota Osakidetzaren arreta zerbitzuetan. Eskerrik asko lehendakari gaur, irekiaren bidez, COVID-en inguruan jaso ditugun hainbat galderei erantzuteagatik. El objetivo de esta entrevista es entender mejor las medidas de prevención o restricción que se adoptan para hacer frente a la COVID. El contenido de todas las respuestas se encuentra en un documento ya disponible en Irekia. Trataremos de facilitar la mejor comprensión e interpretación de los contenidos de los decretos publicados el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. Lehen galderarekin hasiko gara orduan. Indarrean jarraitzen du espazio publiko eta pribatuetan 6 pertsonetatik gorako taldeetan egoteko mugak. Zergatik da garrantzitsua neurri hori? Birusa transmititzen gehien laguntzen duen faktoreetako bat pertsona desberdinekin etengabeko harremana izatea da. Prebentzioan gehien laguntzen duen neurri bat da gure harremanak ohiko bizikidetza taldera murriztea. Hau da, gure gizarte burbuila. Hurbiltasun harremanak 6 pertsonetara bakarrik mugatzea da helburua. Talde horretatik kanpo, ordu laurden batetik 15 minututik gorako kontaktuak saihestu behar ditugu, eta jakina beti maskara erabili eta 2 metroko distantzia mantendu. Hala ere, badirudi Gabonetan kopuru hori 6tik 10 handitzen dela. Salbuespen oso zehatza eta mugatua da. Salbuespena Gabon gaueko Eguberrietako, urte zaharreko eta urte berriko afari eta bazkarietan bakarrik baimentzen da. Erabaki bakoitzak oreka bat bilatzen du. Kasu honetan, faktore emozionala baloratzen da. Nolanahi ere, inork ez du behartzen 10 pertsona elkartu behar izatera. Hobe da 6 bakarrik elkartzea. Horrekin batera, gomendatzen da Gabonetako topaketa horietan 2 bizikidetza unitate baino gehiago ez elkartzea. Zertarako balio dute lehendakari udaleko, lurraldeko edo erkidegoko konfinamenduek? Lehenik eta behin mugikortasuna murrizten dute. Kontutan izan behar da, mugikortasunak birusa asko edatzen duela. Mugikortasuna mugatzea neurri eraginkorra izan da. Erabaki honek koronavirusen edapena jaisten asko lagundu du. Ulertu behar dugu birusa ez dela bakarrik mugitzen, pertsonekin mugitzen da. Birusa badugu, gurekin eramaten dugu eta beste pertsona batzuk kutsa ditzakegu. Horregatik garrantzitsua da mugikortasuna beharrezkoa denera bakarrik mugatzea. Baina konfinamendu hori abenduaren 23tik 26ra eta abenduaren 30tik urtarrilaren 2 bitartean kentzen da. Berriro ere oreka bilatzen dugu eta salbuespen zehatz bat irekitzen dugu. Salbuespena Gabonetan eta urte berrian onartzen da. Aspaldiko partez elkarrengandik urrun dauden familiak berriz elkartu ahal izateko. Dena den gomendioa da ez bidaiatzea, edo bidaiak ahalik eta gehien murriztea. Berriro diot, hau salbuespen bat da, araua da ez bidaiatzea. Eguberri hauetako erronka da datorren urteko Gabonak normaltasunez ospatu ahal izatea. Lehendakari, ¿qué previene la limitación de actividad nocturna, lo que se conoce como el toque de queda? Es una de las medidas que se ha demostrado más eficaz. Primero, reduce las horas de exposición a las relaciones sociales fuera de nuestra unidad convivencial. Segundo, evita un contexto de riesgo evidente, porque en el ocio nocturno se relajan las medidas de prevención, no solo nocturno, en todo tiempo de ocio, y particularmente en el ámbito circunscrito a la hostelería nos desinhibimos. Se usa menos la mascarilla, hay contactos más estrechos y continuados, el riesgo crece. Tercero, diría que reduce el efecto de los botellones y las no fiestas, que han sido importantes focos de contagio. Como digo, de noche el virus corre más, por eso es mejor permanecer en casa el mayor tiempo posible.
¿Por qué se impide la celebración de eventos navideños como una San Silvestre o una cabalgata? Bueno, soy consciente de la sensibilidad que supone este tipo de medidas, porque este tipo de medidas implica asumir un riesgo innecesario en ese tipo de celebraciones y pretenden evitar estas medidas ese riesgo. La congregación de personas durante un tiempo prolongado tiene un alto riesgo. Debemos recordar que el virus sigue entre nosotros y que estamos en emergencia sanitaria. Esto significa muchos contagios, personas ingresadas en el hospital, ingresos en la UBI y muchas personas fallecidas. Y todo se desencadena con los contactos y contagios. Por lo tanto, hay que evitarlos. Riesgo cero. Ya tendremos tiempo de recuperar todos estos eventos. Han pasado 100 años desde la anterior pandemia y una vez cada 100 años, si es así como lo tenemos que tomar por esta experiencia, debemos y podemos hacer este esfuerzo. ¿Por qué las medidas más duras han afectado a la hostelería? Yo quiero resaltar que las medidas han afectado a toda la sociedad. Recordemos el confinamiento domiciliario. La hostelería no es el único sector afectado. Muchos sectores están padeciendo las consecuencias de la pandemia: comercio, industria, deporte, turismo, cultura. Estos sectores no son culpables de lo que ocurre. La responsabilidad está en cada uno de nosotros y nosotras. En el caso de la hostelería, el problema es que los usuarios relajamos las medidas de prevención en los bares y restaurantes especialmente. Ha sido habitual ver a grupos de personas conversando animadamente a poca distancia, sin mascarilla y durante periodos prolongados de tiempo. Esto es lo peligroso, es lo que debemos evitar. Cumplir las medidas a rajatabla es la mejor forma de ayudar a estos sectores. Sin embargo, los datos indican que el mayor número de contagios se produce en los domicilios. Claro, una vez cerrado también el ámbito del ocio, de lo que es la hostelería también particularmente, claro, porque una vez infectado, a quien de forma más fácil podemos contagiar es a quien tenemos más cerca. De todas formas, lo más probable es que la primera persona contagiada de una familia se haya infectado en la calle y no en casa. De hecho, antes de adoptar las medidas restrictivas, era la calle donde más se producía el contagio. Menos calle es una buena medida de prevención. ¿Sirve para algo la limitación de aforos en el comercio en un gran área comercial? Es una medida muy importante. Evita aglomeraciones y contribuye a mantener más la distancia interpersonal. La distancia es una medida de gran ayuda. Respetar los aforos, alejarnos de aglomeraciones o mantener la distancia son medidas muy sencillas de cumplir. Se pueden cumplir aplicando tan solo el sentido común. Zergatik azpimarratzen da hainbeste aireztapena eta espazio txikiak saihestea? Horretan ebidentzia zientifiko bat dugulako. Leku itxiak eta gaizki aireztatuak egokiak dira birusa transmititzeko eta beraz kutsatzeko. Aireztapena birusa geldiarazteko tresna eraginkorra da. Maskara, eskuen garbiketa, distantzia eta aireztapena babes eta prebentziorako arma eraginkorrenak dira. Lehendakari, zergatik ezin da erre, ez da aire zabalean ere? Adituen arabera, tabakoaren keak birusaren garraiobidea da. Aerosolak distantzia luzeagora mugitzeko gaitasuna du tabakoaren keak. Horregatik, kalean, pertsonen arteko 2 metroko segurtasun distantzia ezarri da. El deporte es algo sano y saludable. ¿Cuál es el motivo para establecer tantas pegas a su práctica? Efectivamente, la práctica del deporte es sana y saludable. El problema es el deporte en grupo. La respiración agitada de la práctica deportiva intensifica la difusión del virus. Si esta práctica la hacemos en grupo, el riesgo se multiplica. Si hacemos deporte en espacios cerrados, el riesgo es mayor y sin mascarilla todavía mucho mayor. Por eso se recomienda el deporte individual y al aire libre.
¿No es una exageración prohibir o limitar el uso de vestuarios en los polideportivos? No es una exageración, es una medida de prevención justificada. En el vestuario se produce una combinación altamente peligrosa: condensación de vapores, cercanía entre las personas y no uso de mascarilla. Esta es la combinación perfecta para la transmisión del virus. Por este motivo, el aforo en los vestuarios está limitado al 30% y la utilización de duchas está condicionada a su uso individual. ¿Cuál es su principal riesgo? El principal riesgo se produce en los momentos en que nos relajamos, en encuentros con familiares no habituales, encuentros con amigos y amigas, en fiestas o celebraciones espontáneas. El principal riesgo es el exceso de confianza, pensar que a mí no me puede pasar. Está demostrado que el virus no tiene límites, ataca a todas y todos por igual. Por último, Lehendakari, ¿tenemos que ser optimistas con la vacuna? La vacuna es un factor de esperanza y tenemos que ser optimistas, pero la vacuna no resuelve el problema que tenemos hoy. Me preocupa que nos relajemos y pensemos que esto ya está hecho. Ahora tenemos un reto por delante que no resuelve la vacuna. Lo tenemos que afrontar nosotros y nosotras. Las vacaciones de Navidad son un riesgo y no hay vacuna. La única vacuna es la máxima prevención y autoprotección. Tenemos una tasa de contagio demasiado alta. Los efectos de las vacunas tardarán meses. La responsabilidad está en nuestras manos. Máximo compromiso y máxima responsabilidad. Cumplir las medidas es vital para salvar vidas. Eskerrik asko, Lehendakari, amaitzeko Euskal gizartearentzako mezuren bat azpimarratu nahiko zenuke? Bai, eskerrik asko. Mezua zehatza da, izan gaitezen solidarioak. Ulertzen dut, ezagutzen dudalako, etsigarria dela gure gizarte edo familia harremanez ezin gozatu ahal izatea. Lehendakaria ere semea, aita eta aitona da. Maite ditudan pertsonak ere besarkatu nahi ditut. Baina pentsa dezagun bizitzak salbatzen ari garela. Neurriak betetzea gure senide eta lagunek bizitzak salbatzea da. Geure bizitza babestea da. Ningún decreto puede sustituir lo que como sociedad solidaria podemos hacer. Entiendo, porque lo vivo en primera persona, que resulta desalentador no poder disfrutar de nuestras relaciones sociales y familiares. Reconozco que nada puede reconfortar ese vacío que nos debemos autoimponer, pero pensemos que estamos salvando vidas. Tan solo con que consigamos detener la transmisión del virus hacia una persona más, podríamos conseguir salvar una vida más. Cumplir las medidas es salvar vidas de nuestros familiares y amigos y nuestra propia vida. Cumplir es pura solidaridad, es vital, salva vidas. Eskerrik asko eta inoiz baino gehiago, egu berri eta urte berri on. Eskerrik asko zuri, Lehendakari. Ez horregatik.